Mi hermana se quedó con el dinero que ahorré para mi mudanza y mis padres dijeron que debía entender su situación. Pero cuando ella fue desalojada tras meses sin pagar nada, ahora pretenden que yo la reciba en mi departamento. Cuando pienso en todo lo que pasó con el dinero de mi mudanza, lo que más me sorprende no es que mi hermana se lo haya quedado, sino lo rápido que mis padres encontraron la forma de hacerme sentir culpable por estar molesto. Si alguien de fuera leyera solo su versión, probablemente diría que soy frío, que no entiendo las dificultades de los demás o que exagero por un tema económico. Pero yo sé exactamente cuánto me costó juntar ese dinero y también sé que lo que hicieron no fue un simple malentendido familiar, sino una forma muy clara de decirme que, para ellos, mis planes siempre serán secundarios cuando se trata de rescatar a mi hermana. Siempre he sido el hijo funcional de la casa. El que trabaja, el que no se mete en líos, el que no pide favores grandes, el que se adapta. No es que mis padres lo digan con esas palabras, pero cada decisión, cada comentario y cada comparación lo dejan claro. Tengo una hermana menor, y desde que éramos adolescentes la dinámica fue casi siempre la misma. Si ella se equivocaba, se justificaba con que era inmadura, sentimental o sensible. Si yo me cansaba, se decía que era parte de la vida adulta y que tenía que aguantar. Con el tiempo, esa diferencia de trato dejó de sorprenderme, pero nunca dejó de doler. Mi hermana nunca fue una mala persona en el sentido directo, pero sí ha sido muy buena para meterse en problemas y arrastrar a todo el mundo con ella. Pierde trabajos, abandona cursos, se mete con gente complicada, firma cosas que no entiende. Y mis padres, en lugar de ponerle límites reales, siempre han preferido cargar con las consecuencias. Dicen que es porque le tienen miedo a que se hunda y que no soportarían verla tocar fondo. Esa frase la he escuchado tantas veces que ya perdió impacto, pero sigue siendo la excusa principal para todo lo que han hecho en su nombre. Yo, en cambio, crecí con la idea de que debía resolver mis cosas solo. Si quería algo, tenía que trabajar. Si me faltaba dinero, tenía que buscar otro turno. Si estaba triste, tenía que distraerme. Nadie me dijo que era injusto, de hecho, lo presentaban como un mérito. Decían que admiraban mi fuerza, mi capacidad para salir adelante, mi madurez para no depender de nadie. En algún momento me creí ese papel y empecé a organizar mi vida alrededor de él. Me dije que, si me mantenía autosuficiente, al menos nadie podría reclamarme nada. Hace un tiempo, esa idea de independencia se transformó en un objetivo concreto: irme de la casa. No porque odiara a mi familia, sino porque necesitaba tener un espacio donde cada decisión no dependiera de la fragilidad de mi hermana y de la culpa eterna de mis padres. Empecé a trabajar más horas, a recortar gastos, a decir que no a cosas pequeñas para poder decir que sí a algo grande. Abrí una cuenta pensando solo en eso, en el depósito y en los gastos iniciales de una mudanza, en poder estar tranquilo sabiendo que nadie tocaría ese dinero porque era, claramente, para un propósito específico. No fue fácil juntar lo que necesitaba. La mayor parte de mi salario se iba en aportar a la casa, en mis propias cuentas y en cosas básicas. Lo que lograba guardar cada mes no era una fortuna, pero para mí representaba algo enorme. Cada vez que veía el monto crecer, sentía que estaba un poco más cerca de esa vida en la que ya no tendría que escuchar discusiones por la luz, por el gas, por los caprichos de mi hermana. Nadie sabía el número exacto, pero todos en la casa estaban al tanto de que estaba ahorrando para irme. Lo dije varias veces, con calma, sin amenazas. No lo presenté como un abandono, sino como un paso normal. Mis padres respondían que les daba algo de tristeza, pero que entendían. Ahora veo que lo entendieron solo hasta donde les servía. Mientras yo hacía cuentas, mi hermana hacía lo de siempre. Cambió de trabajo 2 veces en poco tiempo, tuvo problemas con una jefa, discutió con una compañera de piso y terminó regresando, por un tiempo, a la casa de mis padres. Ellos repetían que estaba pasando por una etapa difícil, que el mundo era complicado, que a ella le tocaba todo más duro. Yo ya no discutía eso. Solo asentía y seguía con mis horarios, mis turnos y mis ahorros. En el fondo, me decía que mi salida no iba a cambiar nada en la forma en que ellos la trataban, pero sí podía cambiar la forma en la que toda esa dinámica me afectaba a mí. Hubo un punto en el que creí que las cosas empezaban a alinearse. Había encontrado un pequeño departamento en una zona relativamente tranquila, con un alquiler que podía pagar apretándome un poco pero sin ahogarme. El dueño estaba dispuesto a reservarlo si yo le adelantaba el depósito y el primer mes. Tenía una fecha concreta en la cabeza, un plan más o menos armado, y una cifra clara de lo que necesitaba.
Cuando vi que el saldo de mi cuenta superaba por fin esa cantidad, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla honesta de alivio y orgullo. En esos días se notaba que mi hermana estaba otra vez en problemas, aunque nadie lo dijera directamente. Recibía llamadas a deshoras, hablaba en voz baja, usaba palabras como retraso, deuda, aviso. Mis padres estaban nerviosos. Se encerraban a conversar y salían con caras serias, pero cuando yo preguntaba solo respondían que no me preocupara. Decían que eran cosas que ellos iban a manejar, que me concentrara en mi trabajo y en mi plan. Lo curioso es que usaban la palabra plan con una neutralidad que ahora me resulta irónica. La conversación en la que todo explotó no fue como yo la habría imaginado. No hubo gritos al inicio ni acusaciones directas, empezó con una calma que ahora se siente casi cruel. Mis padres me llamaron al comedor una noche, cuando mi hermana no estaba, y dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Pensé que se trataba de su situación, de alguna noticia relacionada con ella. Una parte de mí se preparó para escuchar que debían ayudarla otra vez. Lo que no esperaba era que esa ayuda ya hubiera ocurrido, y que el costo hubiera salido de un lugar que yo consideraba intocable. Mi madre me explicó que mi hermana había estado a punto de quedarse en la calle, que el lugar donde vivía le había dado algunos meses de margen, pero que ya no podían seguir esperándola. Dijo que tenía una deuda acumulada de varios alquileres y que, si no pagaba, iban a echarla definitivamente. Mi padre añadió que habían revisado todas las opciones y que no encontraban la forma de reunir la cantidad a tiempo. Mientras hablaban, yo sentía que cada palabra los empujaba hacia algo que todavía no terminaban de decir, pero que ya estaba ahí, llamando la atención en silencio. Cuando mi padre mencionó el monto exacto de la deuda, algo en el ambiente se volvió más pesado. Era casi la misma cifra que yo había conseguido reunir para mi mudanza. Lo dijo como un dato suelto, pero en su mirada había algo que cargaba más intención de la que dejaban salir sus frases. En ningún momento preguntó cómo iba mi ahorro, porque ya lo sabía. Mi madre intervino para decir que la situación había sido desesperada, que no podían permitir que su hija terminara sin techo. Y fue en ese momento, antes de que alguien lo confirmara, que entendí lo que habían hecho. La confirmación no tardó. Mi padre me dijo que, al ver que no tenían otra salida, habían decidido usar el dinero que yo tenía apartado. No lo presentó como una posibilidad, sino como una realidad consumada. Recalcó que él era el titular de la cuenta, que había abierto esa cuenta conmigo, pero que, al final, era una herramienta familiar. Mi madre agregó que confiaban en que yo, siendo tan responsable, sabría reconstruir ese ahorro en algún momento, mientras que mi hermana no tenía esa capacidad. Usó la palabra capacidad como si estuviera describiendo una característica fija, inevitable, casi genética. No recuerdo cada palabra exacta que dije después de eso, pero sí recuerdo la sensación. Había años de trabajo, de renuncias y de planes comprimidos en esa cifra que ahora ya no existía. No era solo dinero, era tiempo. Eran fines de semana que no salí, cosas que no compré, oportunidades que dejé pasar. Intenté explicarles eso, no desde el enojo inmediato, sino desde una mezcla de dolor y desconcierto. Les dije que no solo habían tocado algo económico, sino que habían tomado una decisión sobre mi vida sin incluirme. Mi padre respondió que, en una emergencia, no había tiempo para debates. Mi madre añadió que esperaban que yo entendiera, porque siempre había sido el que más razonaba. Lo que más me impactó fue la manera en que giraron la conversación. En lugar de admitir que lo que hicieron fue injusto, comenzaron a señalar mi reacción como el problema. Dijeron que me notaban frío, que parecía que el dinero me importaba más que mi propia hermana, que no estaban reconociendo al hijo empático que decían conocer. Usaron el sacrificio como un argumento moral absoluto, como si el hecho de que alguien lo necesitara automáticamente justificara cualquier decisión, independientemente de a quién afectara y cómo. Intenté preguntar si tenían un plan para devolverme ese dinero, aunque fuera poco a poco. No lo planteé como una exigencia inmediata, sino como una forma de saber si mi proyecto de mudarme seguía existiendo para ellos o si, en su cabeza, ya lo habían archivado en algún rincón indefinido del futuro. Mi padre respondió que no podían prometer nada, que la prioridad ahora era estabilizar a mi hermana. Mi madre añadió que yo era joven, que siempre había sabido recomenzar, y que debía confiar en que, con el tiempo, las cosas se acomodarían. Esa idea de que yo podía recomenzar las veces que hiciera falta se sintió como una condena disfrazada de elogio. Era como si me estuvieran diciendo que mi vida era lo suficientemente flexible como para moldearla alrededor
de los errores de otros, y que mi valor en la familia consistía precisamente en eso, en ser el que soporta, el que postergaba, el que se adapta. Mientras tanto, la fragilidad de mi hermana se convertía en su salvoconducto para que mis padres tomaran decisiones a sus espaldas y luego esperaran gratitud. Desde esa conversación, mi relación con ellos dejó de sentirse estable. No ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió, pero se siente como si hubiera una grieta constante entre lo que dicen y lo que hicieron. Ellos intentan seguir hablando de la mudanza como si fuera un plan que solo se retrasó un poco, algo que podría retomarse en algún momento indefinido. Yo sé que ya no es lo mismo. No por el tiempo que tenga que tardar en ahorrar otra vez, sino porque ahora sé que, para ellos, esa meta nunca fue tan real ni tan intocable como lo era para mí. Han pasado apenas unos días desde que supe que mi ahorro desapareció para salvar una situación que mi hermana creó sola, y todavía me cuesta ordenar lo que siento. Sigo yendo al trabajo, sigo cumpliendo con lo que me toca, sigo intentando funcionar con normalidad. Pero cada vez que pienso en el departamento que estaba a punto de rentar y en el correo donde el dueño me pedía la confirmación del depósito, se me cruza la imagen clara de esa cuenta vacía y de mis padres diciendo que esperaban que yo los entendiera. Y por más que intento, todavía no puedo decir que lo hago. Actualización 1. Han pasado unos días más desde la última vez que escribí aquí, y aunque no ha habido un nuevo enfrentamiento directo, sí ocurrió algo que me dejó claro que mis padres siguen viendo esta situación desde un lugar completamente distinto al mío. En este tiempo he intentado mantener una distancia emocional saludable, pero cada día encuentro una señal más de que mis planes nunca tuvieron el peso que yo creía dentro de esta casa. Lo primero que pasó fue algo que descubrí sin querer. Mi hermana dejó su celular cargando en la sala mientras yo estaba ordenando unas cosas del trabajo. Llegó una notificación de un mensaje que no pude evitar ver porque apareció grande en la pantalla. Hablaba de otra deuda. No era la misma del alquiler que mis padres saldaron con mi ahorro, era algo nuevo. Decía algo sobre un pago atrasado, sobre un acuerdo que no había cumplido. No me detuve a leer más porque no quería invadir su privacidad, pero fue suficiente para saber que todo lo que mis padres justificaron como una situación extraordinaria, no era ni extraordinaria ni única. Esa acumulación de pequeños incidentes se volvió más evidente en la forma en que me hablan últimamente. No lo dicen con palabras, pero cada vez que mencionan algo relacionado a mi hermana, su tono tiene esa mezcla de preocupación y justificación que ya conozco. En contraste, cuando me refiero a mis planes, se nota que mi mudanza dejó de ser una idea concreta para ellos. Hablan como si fuera algo que puede esperar indefinidamente, como si el sacrificio que hicieron en mi nombre hubiese sentado una especie de precedente moral donde yo soy la parte flexible y mi hermana la parte urgente. Decidí escribir aquí porque necesitaba ordenar todo lo que estoy sintiendo. La otra vez no lo había mencionado, pero cuando conté lo del ahorro, varias personas me escribieron en privado para preguntarme si realmente estaba seguro de que mis padres habían usado el dinero sin otra alternativa. Una persona me dijo que le parecía raro que alguien accediera a una cuenta así como así, y entiendo por qué lo preguntó, pero en mi caso fue fácil para ellos porque la cuenta fue abierta hace tiempo, a nombre de la familia, cuando yo recién empezaba a trabajar, y nunca cambiamos esa configuración. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero forma parte de cómo crecí, confiando que todos jugábamos en el mismo equipo, cuando ahora veo que no era tan así. Recibí también un comentario que me llamó mucho la atención. Alguien dijo que era normal que las familias priorizaran a sus miembros más vulnerables, pero que eso no significaba que los otros debieran cargar siempre con el costo emocional o económico. Me hizo pensar porque siempre he escuchado esa palabra, vulnerable, asociada a mi hermana, nunca a mí. Nunca nadie se pregunta si yo también podría estar lidiando con cosas que no muestro, o si también me pesa vivir en alerta constante porque en cualquier momento puede haber otra crisis de la que esperan que forme parte. Agradezco ese comentario porque me ayudó a entender que no he estado exagerando. No es una cuestión de dinero solamente. Es una cuestión de jerarquía emocional dentro de la familia, donde yo soy siempre la parte sacrificable. Me he dado cuenta de que pedir respeto por mis propios planes nunca fue una opción real para ellos porque, en sus mentes, puedo poner mi vida en pausa cada vez que lo necesiten. Hubo otro comentario que me preguntó si mi hermana había intentado disculparse. La respuesta es no. Hasta ahora, no ha habido ni un intento de hablar conmigo en serio sobre lo que pasó. La he visto entrar y salir de la casa, hablar por teléfono, hacer planes para el fin de semana, y nada de eso incluye reconocer lo que hizo.
Mis padres dicen que está procesando las cosas a su manera, pero creo que más bien está acostumbrada a que la familia la rodee y la proteja de cualquier consecuencia, por lo que ni siquiera considera la posibilidad de asumir algo de responsabilidad. Quiero aclarar algo para quienes me preguntaron si pienso reclamar el dinero directamente. En estos días lo he pensado, pero no sé si tiene sentido hacerlo. La respuesta que recibiría sería exactamente la misma que ya he escuchado, que las cosas se hicieron por necesidad, que yo puedo volver a ahorrar, que lo importante es que nadie quedó sin hogar. Ya conozco esa conversación de memoria. Lo que me duele no es solo que se hayan quedado con mi ahorro, sino que lo hicieran con la seguridad de que yo iba a entenderlo sin protestar. En estos días he tenido más claro que nunca que mi mudanza era más que un cambio de espacio. Era la forma que tenía de salir de una dinámica emocional que me venía desgastando desde hace años. Y ahora que esa oportunidad ya no existe, al menos no por ahora, estoy empezando a entender que no puedo seguir esperando a que mis padres cambien su manera de ver las cosas. No puedo controlar lo que ellos creen que es correcto, pero sí puedo decidir cuánto más voy a permitir que mis planes dependan de decisiones que no tomo. Han pasado solo unos días más desde que supe lo de la nueva deuda de mi hermana, y esa repetición me dejó claro que lo que hicieron con mi ahorro no fue un acto desesperado y único, sino parte de un patrón que se va a seguir repitiendo mientras yo siga disponible para rescatar las consecuencias de los demás. Y aunque todavía no tengo una decisión definitiva, siento que por primera vez estoy empezando a ver mi propio papel en esta historia con una claridad que antes no tenía. Todavía estoy dentro del problema, procesándolo, moviéndome entre lo que siento y lo que sé que tengo que hacer. No estoy exagerando cuando digo que estos días han sido emocionalmente pesados, y aunque no sé qué viene después, sí sé que no quiero seguir aceptando que mis sacrificios sean la solución automática para todo lo que gira alrededor de mi hermana. Actualización 2. Anoche pasó algo que no esperaba, aunque, siendo sincero conmigo mismo, tal vez ya había señales de que tarde o temprano algo así iba a ocurrir. No fue una explosión grande ni una pelea llena de gritos. Fue un límite que se rompió en el momento exacto en que mis padres decidieron hacer de cuenta que yo era un recurso más disponible en la casa. Todo comenzó cuando regresé del trabajo más tarde de lo normal. Había tenido un día pesado y solo quería descansar, pero al entrar noté ese ambiente tenso que ya reconozco demasiado bien. Mi madre estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro sin decir nada, y mi padre tenía esa expresión que suele usar cuando intenta ocultar preocupación sin lograrlo del todo. No dijeron nada al inicio, pero su silencio no era normal. No era el silencio de una noche tranquila, era ese silencio incómodo que se siente cuando hay una conversación que nadie quiere iniciar. Fui a mi cuarto a dejar mis cosas y al volver encontré a mi hermana sentada en la mesa, con la mirada perdida y el celular entre las manos. No estaba triste, pero tampoco estaba tranquila. Había una mezcla rara en su expresión, algo entre ansiedad y expectativa. Mis padres la miraban como si estuvieran esperando que dijera algo para poder intervenir. Yo no sabía qué estaba pasando, pero esa sensación de déjà vu me dio un nudo en el estómago. Mi padre fue el primero en hablar, esta vez sin rodeos. Dijo que había surgido otro problema relacionado con un pago pendiente de mi hermana, algo que no había logrado cubrir a tiempo y que se había complicado más de lo esperado. No usó la palabra deuda, pero no hacía falta. Ya había escuchado esa historia demasiadas veces. Mi madre añadió que la situación se volvió urgente y que necesitaban resolverlo lo antes posible para evitar consecuencias innecesarias. Lo que me dijo después fue lo que terminó de romper algo en mí. Aseguró que pensaban en una solución práctica, y que esperaban que yo pudiera colaborar un poco mientras mi hermana se estabilizaba. Usó la palabra colaborar como si estuviera hablando de sacar la basura o de ayudar a mover un mueble, no de intervenir nuevamente en un problema grave que ella misma había creado. No reaccioné de inmediato. Sentí un cansancio que no tenía que ver con el trabajo ni con el día largo. Era un cansancio emocional, una mezcla de incredulidad y decepción acumulada. Mis padres me hablaban como si lo que ocurrió con mi ahorro hubiera sido un tropiezo menor, algo que ya debería estar superado, y no el despojo de un plan que llevaba meses armando. Peor aún, hablaban como si ese episodio los hubiera autorizado a pedirme otra colaboración. Les pregunté si estaban hablando en serio. No levanté la voz, no hice ningún gesto brusco, pero la pregunta salió con un tono que yo mismo no me había escuchado antes. Mi madre respondió que entendía que estaba sensible por lo de la mudanza, pero que debía reconocer que mi hermana no podía enfrentar otra crisis sola.
Mi padre añadió que él sabía que yo no era egoísta y que confiaba en que podía aportar algo, para evitar que la situación empeorara. Ni siquiera intentaron ocultar su intención. No mencionaron una cifra exacta, pero estaba claro que no era una cantidad pequeña. Y lo que más me impactó fue que, mientras intentaban convencerme, mi hermana no dijo nada. No agradeció, no explicó, no pidió disculpas, no reconoció nada. Simplemente estaba ahí, esperando que el peso de la decisión recayera, otra vez, sobre mí. Yo, en cambio, me sentí como si una cuerda que llevaba meses tensándose finalmente hubiera llegado a su límite. Les dije que no iba a colaborar con nada esta vez, que tampoco estaba en condiciones de hacerlo y que necesitaba que entendieran que mis planes no podían seguir siendo sacrificados cada vez que surgía un problema en la vida de mi hermana. No lo dije como un ataque, lo dije como alguien que está agotado de ser considerado el salvavidas automático de la familia. Mi madre intentó responder diciendo que las familias estaban para apoyarse, pero esta vez no pude aceptar esa frase. Le dije que la palabra apoyo no podía seguir significando que yo cediera todo mientras mi hermana continuaba sin asumir nada. Mi padre trató de suavizar la situación diciendo que solo buscaban una solución temporal, pero para mí ya no era una cuestión de temporalidad. Era una cuestión de respeto, de límites, de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo dije que estaba cansado, realmente cansado. Les dije que no podía seguir viviendo en un lugar donde mis metas importaban menos que los errores repetidos de otra persona. Les comenté que estaba intentando recomponer mis ahorros, pero que no era fácil, y que lo que necesitaba era estabilidad, no más cargas ajenas. No hubo gritos ni insultos, pero sí hubo silencio. Un silencio espeso que no buscaba paz, sino contención. Mi hermana finalmente habló, pero no para disculparse. Dijo que no había pedido que intervinieran esta vez, pero tampoco negó que esperaba alguna solución familiar. Y escuchar eso fue lo que cerró el círculo para mí. No había consciencia real, no había arrepentimiento. Solo había expectativa, costumbre, dependencia emocional aprendida. Y mis padres seguían alimentando todo eso con una dedicación que nunca me ofrecieron a mí. Cuando terminó esa conversación, no hubo reconciliación ni avance. Solo un entendimiento mudo de que algo había cambiado para siempre. Me fui a mi cuarto sin dramatismo, pero con una claridad tan reciente como dolorosa. Ya no podía seguir sosteniendo lo que todos daban por hecho. Y aunque no sé aún qué decisión voy a tomar, lo que sentí anoche me dejó claro que ya no hay vuelta atrás dentro de mí. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde aquella conversación, y aunque en la casa todo sigue viéndose casi igual por fuera, la dinámica cambió por completo. No hubo un gran quiebre visible, pero sí una distancia que ahora es imposible de ignorar. Yo sigo trabajando, sigo cumpliendo con mis horarios, pero ya no participo en nada que tenga que ver con la organización interna de mi familia. Y eso, aunque parezca pequeño, ha modificado la forma en que todos se mueven alrededor mío. Lo primero que noté fue que mis padres dejaron de hablarme de los problemas de mi hermana. No sé si lo hacen por evitar fricciones o porque saben perfectamente que no pienso involucrarme. En estas semanas han intentado resolver todo sin mencionarlo, pero no han podido ocultar que las cosas se les complicaron más de lo que querían admitir. Mi madre dejó escapar que tuvieron que pedir un préstamo pequeño para cubrir una parte de los atrasos de mi hermana. Y mi padre dejó caer que ya no confían tanto en que ella pueda manejar sus responsabilidades sola. No lo dijeron como un reclamo hacia ella, sino como una frustración silenciosa que ya no pueden tapar. Mi hermana tampoco ha intentado acercarse. No hubo disculpa, no hubo explicación, no hubo reconocimiento. Lo único que hizo fue seguir moviéndose entre un problema y otro, como si esta casa fuera una cápsula que amortigua cualquier golpe. Pero estas semanas dejaron en claro que mis padres ya no pueden seguir cubriendo todos sus errores como antes. El préstamo que pidieron les ha complicado las finanzas más de lo que esperaban, y la tensión entre ellos se nota incluso cuando intentan disimularla. Yo, por mi parte, tomé una decisión simple: empezar a guardar mi dinero fuera de cualquier espacio familiar. Abrí una nueva cuenta sin decirle a nadie y comencé a apartar lo que puedo sin avisar ni dar explicaciones. No estoy intentando castigar a nadie. Solo aprendí de la única manera en que podía aprender lo que mis ahorros no pueden seguir dependiendo de la interpretación emocional de mi familia. En estas semanas logré juntar un monto pequeño, pero mío. Y saber que nadie tiene acceso ni opinión sobre eso me ha devuelto una tranquilidad que no recordaba sentir.
Mis padres han intentado interactuar conmigo como antes, pero ya no encaja. No porque yo esté enojado, sino porque ahora sé exactamente dónde estoy parado. Ya no tengo esa ilusión de que, si me esfuerzo lo suficiente, algún día verán mis límites del mismo modo en que ven los de mi hermana. Esa claridad, aunque pesa, también me liberó de muchas expectativas que nunca me iban a corresponder. Lo más significativo ocurrió hace unos días, cuando escuché a mi madre decir que necesitaban hablar seriamente con mi hermana sobre su responsabilidad. No mencionaron mi nombre ni intentaron involucrarme en ese proceso. Fue la primera vez que entendí que finalmente habían comprendido que no podían seguir usando mis esfuerzos como un colchón permanente. No sé qué resultado tendrán esas conversaciones, y no me interesa saberlo. No es mi papel resolver nada en esa parte de sus vidas. Mi hermana, mientras tanto, perdió varios beneficios que mis padres solían darle sin pensar. Ya no le cubren gastos menores por si acaso, ya no adelantan pagos en su nombre, y ya no intervienen en cada problema que surge. Y aunque sé que les cuesta hacer eso, ya no tienen opción. Entre el préstamo que pidieron y la tensión emocional acumulada, se quedaron sin margen para seguir sosteniendo ese patrón. Yo he sido claro conmigo mismo estas semanas, no voy a intervenir más en nada que no me corresponda. Les dejé claro que mis planes no van a volver a ponerse en pausa por una crisis que no es mía. No lo dije como amenaza, sino como una decisión que ya no necesita discusión. Y al ver la forma en que mis padres están intentando manejar su situación sin recurrir a mí, sé que entendieron el punto. Ahora mismo estoy enfocado en mis horarios, en mi pequeña cuenta nueva y en recuperar, poco a poco, esa sensación de estabilidad que había perdido. No estoy esperando un cambio dramático ni un giro emocional perfecto, solo estoy ocupándome de lo mío, que es algo que durante años dejé en segundo plano para adaptarme a todo lo que pasaba alrededor. Ellos pueden seguir justificando lo que crean necesario. Pueden manejar los problemas de mi hermana como mejor les parezca. Yo ya no soy parte de esa ecuación. Y no pienso volver a estarlo.